muchos problemas de conexión. La semana pasada tuve que... Pero me parece que es general el problema, ¿no? Porque también en los grupos de profesores leí que se estaban también quejando de este problema, así que intentaré que la clase funcione, que mi internet, perdón, funcione esta semana en esta clase. Así que vamos a ver. Bueno, buenas tardes para quienes se fueron conectando recién. En la clase de hoy, más que nada, vamos a trabajar los principales lineamientos o fundamentos de la pedagogía tecnocrática o tecnológica, como lo entienden lo nombran, perdón, algunos autores. Para trabajar este tema, para trabajar estos principales lineamientos de la pedagogía tecnocrática, yo les había pasado, ¿no?, dos materiales. Uno correspondía a la lectura de la autora, del texto de la autora Quiroga Telo, y el otro material era un videíto, un material audiovisual cortito que presentaba, ¿sí?, básicamente cuáles eran los lineamientos o los fundamentos principales de este paradigma pedagógico, ¿no?, de la escuela tecnocrática. ¿Pudieron leer y ver el material? ¿Pudieron anotarse algo? ¿Qué les pareció? Quizás, y esto es una apreciación personal, ¿no?, el texto de la autora Quiroga Telo es por ahí un material un poco complejo en su lectura. Vieron que yo en un momento yo les había dicho que a medida que empecemos a profundizar el análisis de la pedagogía, su objeto de estudio, su campo de estudio, vamos a ir justamente viendo, observando que el vocabulario técnico, instrumental de la pedagogía también se va complejizando, ¿no? Y esto claramente se ve, nosotros podemos ver en el texto de la autora. Hay una pequeña trampa, ¿sí?, en el texto, porque esta producción, este texto que forma parte de una revista, ¿no?, de la universidad, es una producción americana, argentina, ¿sí?, es un texto argentino que justamente describe, analiza, interpreta un poco cómo se fue adaptando y se fue justificando el desarrollo de esta corriente pedagógica tecnocrática en nuestro país. ¿Sí? Por eso habla un poquito, se concentra en ese periodo histórico de la presidencia, ¿no?, de Alfonsín, en esa presidencia de que comienza, ¿no?, en 1958, y cómo justamente ese periodo, ese contexto sociohistórico le otorga, le da una carga significativa y un giro a la función que la educación tenía hasta el momento, ¿no? Pero les digo que es una trampa porque este movimiento, esta corriente pedagógica no surge acá, por supuesto, en América Latina, ni mucho menos en Argentina, ¿no? Surge como los anteriores paradigmas que nosotros veníamos analizando, surgen en Europa del siglo XIX, de la década del 50. Justamente lo que trabaja la autora en este texto es cómo esa idea progresista, desarrollista de estos modelos o paradigmas que estaban en surgimiento, en auge en Europa, justamente vienen a reproducirse o se intentan reproducir acá en nuestro país y en toda América Latina, algunos con mejores resultados que otros, ¿no? Claramente esta corriente tecnocrática fue la que menos justamente éxitos tuvo, si se quiere, por describirlo con alguna palabra, ¿no?, menos éxito tuvo en nuestro país y en toda América Latina, ¿no? El paradigma pedagógico que mayor impacto, mayor éxito y progreso tuvo en nuestro país y también en el resto de los países latinoamericanos es el paradigma que nosotros ya vimos, ¿no?, el de la escuela nueva, esa corriente alternativa de la pedagogía de la escuela nueva es el que mayor impacto tuvo en toda América Latina, ¿no? Pero eso no significa que fue el único paradigma que justamente se trae como modelo a implementar en nuestro país, en estos países latinoamericanos, de Europa y de Estados Unidos, sino también se intentó reproducir este modelo pedagógico de la escuela tecnocrática. ¿Qué pudieron rescatar del texto? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó alguna idea? ¿Algo que les haya llamado la atención? Algo como antes de pasar justamente un poquito al análisis, a la interpretación de estos lineamientos que plantea
el texto y también el material audiovisual. ¿Alguien que se anima a comentar algo? ¿Algo que se haya notado, que haya remarcado del texto, que le llamó la atención? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, Cuando Nicolás. habla, cuando habla, digamos, de privatización, ¿a qué se refiere eso? Habla justamente de que el sistema, ese sistema educativo que ya se conforma, recuerdan que en un momento cuando hablamos de la escuela tradicional, de ese contexto sociohistórico y político que surge, la escuela, el modelo tradicional, que es en el año, en la década de 1810, 1820, ¿sí? Que comienza justamente a gestarse, a desarrollarse ese sistema educativo, esa educación, ¿sí?, fue pensada como una educación gratuita, ¿sí?, para todos. A partir de justamente la reproducción de estos nuevos paradigmas o de estos nuevos modelos pedagógicos, la educación ya empieza, como dice la autora, a tener, sí, una mirada, si se quiere, más privada. Hay escuelas que comienzan justamente, este sistema educativo empieza a privatizarse, las escuelas de educación media empiezan justamente a desprender diferentes ramas, como la escuela industrial, la escuela normal, la escuela tecnológica, la escuela nacional, y las diferentes ramas que se le empiezan a dar, ¿sí?, a esta estructura incipiente de nuestro sistema educativo, y empiezan justamente a hablarse, a introducirse en el campo de lo que es la educación privada. Muchas de las escuelas, mucha de la educación secundaria, no así de la educación inicial y la educación primaria, pero sí de la educación secundaria, comienza a privatizarse, ¿sí? Se empieza justamente a generar esa debate, ¿sí?, entre la educación pública a cargo del Estado y la educación privada, ¿sí?, que tenía poca intervención por parte del Estado, ¿sí?, y mucha intervención de otras organizaciones privadas, ¿no?, instituciones privadas. Entonces, esa educación tecnocrática, por esto es que la autora habla de la privatización de la educación, esta pedagogía o esta corriente tecnocrática es esa corriente que se intentó reproducir en las escuelas privadas, ¿sí?, de nuestro país, ¿sí?, y de los países europeos y de Estados Unidos, ¿no? Generalmente esa pedagogía, ese modelo educativo iba a estar a cargo de esas escuelas, ¿sí?, de gestión privada, que contaban con los recursos necesarios para ofrecer esa tecnología educativa de la que habla, ¿no?, y que justamente es el fundamento de este paradigma pedagógico. No así las escuelas públicas nacionales, que no contaban aún con justamente estos recursos tecnológicos que vienen a formar parte de la pedagogía, tanto de la enseñanza como del aprendizaje de toda la vida institucional. ¿Sí? Entonces, acá, a partir de este surgimiento, ¿no?, de la privatización de la educación privada versus la educación pública, es que comienza también y se introduce, se comienza a analizarse, a interpretarse, se introduce dentro del campo de la educación los términos de éxito y fracaso escolar, ¿no?, justamente preguntándose quiénes son aquellos que podrían alcanzar el éxito escolar y egresar de los sistemas educativos que formaban bajo esta modalidad de la escuela tecnocrática, y quienes quedaban por el camino, ¿no? Aquellos grupos o sectores sociales menos, si se quiere, privilegiados de la sociedad, o aquellos alumnos, estudiantes que no alcanzaban con los objetivos educacionales que justamente se planteaba esta institución, justamente atravesada por esta corriente o paradigma pedagógico. No sé si respondo, Nicolás, a tu pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Una consulta, alguna duda, así como la que se anotó Nicolás, que haya surgido de la lectura? ¿No? ¿Puedo avanzar? Bien, ahora voy a compartir pantalla. Por favor, si me confirman, si pueden ver bien, si se puede ver la presentación. Sí, se ve. Bueno, Sí, perfecto. se ve, profe.
Perfecto, gracias. Nosotros hoy vamos a trabajar cuáles son los principales lineamientos de esta pedagogía tecnocrática, ¿no? Como les decía, el texto tiene esa trampa, ¿no? Que el análisis y la interpretación que se hace de este paradigma se lo hace a partir de su reproducción en América Latina y específicamente en nuestro país. Pero nosotros lo vamos a analizar, sí, en términos generales y con, por supuesto, contexto sociohistórico de surgimiento que se da en Europa del siglo XVIII, ¿sí? En la década de 1950. Acá un poquito del contexto sociohistórico. Este paradigma surge paralelamente, ¿sí? Si ustedes recuerdan el contexto sociohistórico de la pedagogía de la escuela nueva o de esta pedagogía alternativa, ¿no? De la escuela activa o escuela nueva, surge también en Europa de 1950 a 1960 y va a responder o va a intentar responder a un modelo socioeconómico desarrollista, o también conocido como esa etapa social, histórica y cultural de progreso, ¿no? El famoso iluminismo que se trabaja, ¿no? Que se interpreta y analiza en filosofía. Lo que es ese iluminismo progresista o desarrollista que tenía justamente como misión principal el avance, el progreso cultural y humanístico en cada uno de los países de Europa. La educación, sí, justamente respondiendo a este modelo socioeconómico, desarrollista, este paradigma pedagógico le otorga a la educación una nueva función, ¿sí? La escuela como dispositivo de la pedagogía, como dispositivo cultural, ya no solamente tiene la función como lo planteaba el modelo tradicional o el paradigma tradicional o la escuela tradicionalista, ya no solamente tiene la función de moldear la conducta de los sujetos del aprendizaje, de los estudiantes, o de disciplinar esos cuerpos, esas mentes vacías, sino que también la educación es el principal, debe ser el principal dispositivo para alcanzar ese progreso o la evolución cultural que justamente planteaba este modelo desarrollista o progresista. ¿Sí? Entonces el papel de la educación ya pasa justamente, ya se modifica. La función de la educación, como les decía anteriormente, no consiste solamente en moldear la conducta o disciplinar la conducta de un sujeto para que aprenda a vivir en sociedad. No, también la educación como ese dispositivo por excelencia para alcanzar el progreso, ¿sí? Cultural, social y humano en todas, justamente en cada uno de esos países europeos, que justamente también es esta idea la que después se reproduce, la reproduce Alfonsín en nuestro país, en América Latina, en nuestro país y en toda América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los principios? ¿Sí? Fíjense que seguramente en el texto ustedes habrán, en la lectura, habrán justamente leído varias veces el término de tecnología educativa. También es uno de los términos que introduce este paradigma de la escuela tecnocrática en el análisis e interpretación de los vínculos o de los desarrollos que justamente se llevan a cabo en este espacio de la escuela, ¿no? En cada uno de sus niveles. Cuando hablamos de tecnología educativa, y esta es una aclaración que yo les quiero hacer ya y que para ustedes que es importante que ustedes lo tengan en cuenta ya desde el primer año del profesorado, cuando ustedes leen algún material, algún texto, algún autor o escuchan el término de tecnología educativa, no se está haciendo referencia solamente a esos dispositivos tecnológicos que se utilizan como recursos para la enseñanza y para el aprendizaje, sino que está haciendo referencia también, ¿sí?, involucrando esos recursos tecnológicos, pero también haciendo referencia a los modos, a las formas de enseñar y de aprender que tienen esos sujetos involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, esa tecnología educativa es todo lo que sucede en el espacio, ¿sí?, del aula, en ese espacio y tiempo particular que es el aula, y que justamente a partir de esta idea de progreso, desarrollo y ese cambio tecnológico que se dio a nivel mundial, a nivel global,
que justamente se va a ver atravesado por los dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero cuando hablamos de tecnología educativa, no solamente tenemos que hacer mención a ese recurso tecnológico que acompaña esa tecnología, que acompaña la enseñanza y el aprendizaje, sino también a la enseñanza misma y a la forma de plantear esa enseñanza que plantea el docente, y del aprendizaje justamente que está pensado para el alumno. Por eso, la tecnología educativa también es un término que se utiliza para describir este paradigma de la escuela tecnocrática. Y fíjense que la describe como una corriente pedagógica de principios de 1950 y cuyo principal precursor es un ingeniero de la conducta que se llama Vasconi. Esta tecnología educativa o este paradigma tecnocrático está representado por los que en ese periodo sociohistórico se conocían o se daban a conocer como los ingenieros de la conducta. Si nosotros escuchamos este término, claramente lo podemos asociar, ¿no?, a la corriente o a la teoría conductista de la enseñanza y del aprendizaje. Y esa justamente es una de las grandes críticas que recibe y uno de los grandes fracasos, por los que justamente se da, una de las razones por las que se da el fracaso de este modelo, de esta corriente pedagógica, es justamente porque se vuelve a introducir, se vuelve a analizar y se vuelve a pensar la educación bajo los términos del conductismo, ¿sí? Con alguna que otra variante, ¿sí?, con alguna modificación en la forma de pensar a la enseñanza o de pensar o de entender al aprendizaje, pero vuelve, ¿sí?, se vuelve justamente hacia atrás en términos, se hace un retroceso en términos de todos esos avances que había planteado el paradigma de la escuela nueva, de la escuela activa, teniendo como base el constructivismo, que justamente posiciona al alumno como un sujeto activo que construye su aprendizaje. Bueno, esta pedagogía tecnocrática, que está justamente representada por estos ingenieros de la conducta en la psicología, vuelve justamente a plantear a la enseñanza y al aprendizaje en términos no del conductismo, una enseñanza lineal, verticalista, y un aprendizaje que solamente consiste en la reproducción de ciertos objetivos educacionales planificados previamente. ¿Sí? Entonces, si está representada por los ingenieros de la conducta y uno de sus principales precursores es Vasconi, uno de los grandes justamente ingenieros de la conducta de la época, conductista de la época, representante conductista de la época, podemos decir nuevamente que este paradigma pedagógico está influenciado, impactado por la teoría conductista de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? A diferencia de la escuela nueva, que nosotros dijimos ya comienza a tomar sus aportes y se empieza a nutrir de la influencia del constructivismo, ¿no? Ese constructivismo con precursores como Piaget, como Husserl, como Vygotsky, ¿no?, que sostienen que el aprendizaje es una construcción que realiza el sujeto en su interacción con un otro, pero también un proceso interno que realiza el sujeto para la construcción del aprendizaje. ¿Qué otro paradigma que nosotros vimos está influenciado claramente por el conductismo? ¿Qué otro de los paradigmas pedagógicos que nosotros vimos toma sus aportes o se nutre, ¿sí?, de los fundamentos del conductismo? La escuela tradicional. Exactamente, ¿sí? Sí, la escuela tradicional, recuerdan como ese primer paradigma pedagógico que intentó explicar lo que sucede al interior de esas instituciones que estaban en nacimiento, que estaban en surgimiento, se vio fuertemente influenciada por el conductismo de la época. Por eso es que justamente nosotros cuando analizábamos la escuela tradicional o el paradigma de la escuela tradicional y analizábamos, ¿no?, la concepción de alumno,
se pensaba al alumno, se consideraba al alumno no como una tabula rasa, al docente como el mero reproductor de los contenidos conceptuales y que depositaba esos contenidos en una mente vacía, ¿no? Son todos principios del conductismo que ahora vuelve, ¿sí? Que por un momento, si se quiere, se vio desplazado por la corriente constructivista y por sus aportes que hace, ¿no? Al paradigma de la escuela nueva, ahora se comienza nuevamente a tener esta visión reduccionista de la educación, con algunas modificaciones, con algunos avances, por supuesto, históricos, sociales, culturales, pero nuevamente se cae en el reduccionismo de pensar al alumno, al aprendizaje, de pensar al docente y a la enseñanza como un proceso lineal y como un único proceso que justamente se da en una relación de verticalidad. ¿Cuáles son sus principales? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿Puedo avanzar? Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me interrumpen y lo aclaramos. ¿Cuáles son sus fundamentos? Este paradigma tecnocrático justamente se basa en una perspectiva de progreso y de eficiencia, respondiendo siempre, ¿no?, a este modelo cultural y social desarrollista o de progreso, desde el iluminismo filosófico. Entonces, justamente su principal objetivo, el principal objetivo que plantea para la educación, para la enseñanza y el aprendizaje, están basados en una perspectiva de progreso, y de eficiencia, que se obtiene justamente a partir de la educación, y que este modelo pedagógico está sustentado en la planeación de sistemas educativos que tienen las siguientes características. Un sistema educativo que debe ser técnico, porque justamente se debe desarrollar a partir de una exhausta planeación, ¿sí?, de un trabajo fuerte en el planeamiento educativo, en la planeación, es lo que hoy en día conocemos, o en el campo de la didáctica se conoce como la planificación de la enseñanza o la planificación educativa, ¿no? Acá cobra, ¿sí?, principal protagonismo la tarea de la planeación o de la planificación educativa. ¿Sí? Entonces acá justamente se empieza a pensar la educación bajo los términos del tecnicismo educativo, ¿sí? El de plantear objetivos educacionales que deben cumplirse de cualquier manera para poder avanzar en el sistema, y aquellos que no cumplen con estos objetivos educacionales propuestos previamente en una planeación o en una planificación, son justamente, quedan justamente excluidos de ese sistema. Por eso les decía hace un ratito, ¿no?, que acá a partir del surgimiento de este paradigma es que comienza justamente a analizarse los términos de éxito y de fracaso escolar. Cuando hablamos de éxito, ¿sí?, si realmente se puede hablar de éxito cuando un estudiante o un alumno cumple con los objetivos educacionales y puede avanzar en el sistema, en este sistema progresista educativo, o si no cumple con esos objetivos que se plantea previamente la institución, que se plantea previamente el docente, queda excluido de ese sistema, ¿no? Cumple justamente con esas características del fracaso escolar. Claramente, en este paradigma pedagógico técnico, ¿sí?, instrumental, muchos estudiantes quedaron fuera, ¿sí?, de esa educación que era como si se quiere, una educación de privilegio, una educación a la cual muy pocos podían acceder. Justamente estaba esa disputa entre esta educación tecnicista, privatizada, o la educación pública. Aquellos que fracasaban en este tipo de instituciones o en este tipo de educación eran justamente albergados por la escuela pública, y que no iban a tener, ¿sí?, respondiendo a este modelo económico y social, muchas posibilidades y muchas condiciones para insertarse justamente en el mercado laboral de la época, que requería justamente destrezas y capacidades técnicas para poder trabajar, ¿no?
Entonces, las características de este sistema, de este modelo pedagógico, una educación técnica, una educación instrumental, ¿sí? Y una educación ahistórica. Esto de esta característica ahistórica, ¿sí? De la educación histórica, un poco lo habla el video, lo menciona el video, no el material audiovisual, y justamente hace referencia a esa idea que responde este modelo pedagógico, no considerar, no tener en cuenta justamente todo el desarrollo social, histórico y cultural que se venía realizando hasta el momento, sino que esa educación debía formar para el aquí y el ahora y para un mañana que justamente requería de habilidades, iba a requerir habilidades y capacidades técnicas, ¿sí? Dejaba de lado completamente todo el avance cultural, todo el desarrollo histórico, económico, social y cultural que hasta el momento se había realizado. Por eso se dice, y en el video se menciona de que una de las grandes características, ¿no?, de este modelo pedagógico es su mirada histórica acerca justamente de los hechos sociales, culturales y económicos en cada país o en cada continente. Y acá, ¿sí?, un poquito lo anterior, sí, un poco de la contextualización del modelo pedagógico, pero acá es justamente comienzan estos puntos que a nosotros nos interesan y a partir de los cuales nosotros ya venimos analizando e interpretando los paradigmas o las corrientes pedagógicas anteriores, ¿no? La de la escuela tradicional que mencionaban hace un ratito y de la escuela activa a la escuela nueva. ¿Cuál es la concepción del rol del docente? ¿Cuál es la concepción del papel del alumno? ¿Y cuál es la relación que plantea esta corriente pedagógica basada justamente en la educación o en la tecnología educativa entre el docente y el alumno? Puntos fundamentales que nosotros venimos analizando para hacer, como les decían en el encuentro sincrónico, en la clase anterior, para hacer al final del recorrido por los paradigmas, una especie de comparación. Y poder reconocer y poder advertir cuáles fueron los cambios, ¿sí?, cuáles fueron las variantes en cada uno de estos puntos, no solamente desde el rol del docente, sino también desde el rol del alumno, del estudiante, ¿sí?, hasta llegar justamente al paradigma alternativo de la pedagogía crítica, ¿sí?, que es el último paradigma que nosotros vamos a analizar y a partir del cual justamente se piensa y se analiza, ¿sí?, se analizan los procesos de enseñanza y aprendizaje en la actualidad. ¿Cuál es la concepción del docente que plantea este paradigma o esta corriente pedagógica tecnocrática? El docente, ¿sí?, siempre basado en lo que dijimos, en lo que se planteaba en la diapositiva anterior, siempre basado en una perspectiva de progreso y de eficiencia, de cumplimiento y de alcance de los objetivos educacionales que son fuertemente planificados previamente a la enseñanza, ¿sí? Entonces, el docente acá aparece, en este modelo aparece como un controlador de la enseñanza y del aprendizaje. El docente debe asegurarse que los objetivos nuevamente no sé si me escuchan. Recién se tildó, profe. Ahí está. Sí, ahí vi que se me había ido la conexión. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, bien. No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar porque se me fue la conexión. No sé hasta dónde alcanzaron a escuchar. ¿Sí? No, apenitas, ahí seguro que los objetivos educacionales se cumplen. Bien. ¿Sí? Entonces decíamos, el rol fundamental, el papel fundamental, la función primordial que tenía el docente en este paradigma era la de controlar que la enseñanza y el aprendizaje ocurran, ¿sí? Y que esos objetivos educacionales que eran planificados previamente, fuertemente y estructuralmente planificados, se alcancen, ¿sí? No importa la forma,
no importa el ritmo, no importa el tiempo, pero los objetivos educacionales que eran planteados institucionalmente a partir de una planificación institucional, ¿sí?, debían cumplirse. El alumno, el estudiante o los estudiantes que no cumplían con estos objetivos, ¿sí?, quedaban excluidos de ese sistema, justamente quedándole la posibilidad de educarse o de formarse en las escuelas públicas, ¿no?, con otro tipo de pedagogía. Una consulta. O sea, ¿sí?, que la tecnología de la escuela tecnológica estaba solo en escuelas privadas, en estatales no. Exactamente, ¿sí? En un momento se pensó pensar la educación, pensar la enseñanza y el aprendizaje también en las escuelas de gestión pública, perdón, en las escuelas públicas, pero al no contar con los recursos necesarios para justamente implementar o desarrollar esta tecnología educativa dentro de las instituciones públicas, justamente es que no tuvo éxito en la educación pública, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante que tampoco tuvo mucho éxito en la educación privada. Si aún, a ver, si bien aún existen escuelas, ¿sí?, que tienen estas características, en realidad es la características de técnicas e instrumental, no la característica histórica como se plantea, no la pedagogía tecnocrática. Ninguna institución es una institución histórica, independiente, ¿no?, del desarrollo social, cultural, económico de un país o de un continente. Si bien existen todavía esas escuelas, la enseñanza, técnicas, perdón, industriales, instrumentales, la enseñanza y el aprendizaje ya son pensados, ¿sí?, desde la teoría constructivista del aprendizaje, ¿sí?, bajo nuevos paradigmas o paradigmas alternativos que planteen, que se corran justamente de esta función única que tiene el docente, que es la de controlar la enseñanza, controlar el aprendizaje, controlar que los objetivos educacionales se cumplan, o si no, se quedaba fuera del sistema, ¿sí?, sino que se vuelve justamente a la idea de que el docente acompañe y sea un mediador entre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Si bien hay escuelas que todavía tienen esa característica, ¿no?, hay escuelas que responden a un programa técnico, instrumental, industrial, la enseñanza, lo que sucede al interior, los procesos que se desarrollan al interior de esas instituciones educativas con este modelo, sí cambian, ¿no?, se modificaron. La enseñanza es pensada así desde el constructivismo, también el aprendizaje, las pedagogías críticas también tienen un fuerte impacto, tuvieron y siguen teniendo un fuerte impacto en cada uno de los modelos educativos, ¿no? Imagínense pensar en el siglo XXI al docente o la tarea del docente como el controlador de la enseñanza y del aprendizaje, o como ese sujeto que controla que un alumno, ¿sí?, o alumnos respondan automáticamente a través de un estímulo, que den una respuesta automática y que digan lo que el docente pretende escuchar, para que pueda promocionarlos o para que pueda cumplir con los objetivos educacionales que se plantea, ¿no?, la institución. Imagínense, ¿sí?, pensar la educación en estos términos en pleno siglo XXI, cuando justamente vemos que cada vez la educación, tanto en el rol del docente como en el rol del alumno, es mucho más compleja, ¿no? Y se ve atravesada fuertemente por un sinfín de variantes. Esta es la crítica, ¿sí?, que se hace nuevamente a este paradigma pedagógico tecnocrático. Está bien, es importante la función y la tarea del planeamiento, de la planificación, es importante enseñar partiendo de ciertos objetivos educacionales que pretende el docente que los estudiantes desarrollen. Pero no se puede volver a pensar al alumno como un sujeto vacío, no se puede pensar el aprendizaje del alumno, ¿sí?, no se puede pensar la enseñanza del docente y el aprendizaje del alumno de una manera verticalista, lineal, donde el alumno solamente reproduce lo que el docente pretende escuchar para justamente avanzar o promocionar el nivel, ¿sí? Y acá, ¿no?, esto que les estaba diciendo, esta idea de la concepción del papel del alumno,
como nuevamente se lo vuelve a situar al alumno como ese sujeto pasivo, como ese sujeto carente de toda emoción, sensación, conocimiento, saber previo con los que puede llegar justamente a esa situación áulica o ese espacio y tiempo particular que es el aula. Me voy a detener un ratito porque está a punto de, recién me di cuenta de cortarse esta primera reunión. Nos volvemos a conectar, ¿sí? Unos 15, 20 minutitos más para poder cerrar y poder terminar de compartirles, ¿no?, las diapositivas. El receptor pasivo del conocimiento o de la transmisión que hace el docente, de la exposición lineal que realiza el docente, ¿sí? Nuevamente se deja de lado esa construcción activa que puede realizar el sujeto del aprendizaje, es decir, el alumno, y planteada por el constructivismo, ¿no? Por la teoría constructivista del aprendizaje, que sostiene que todo ser humano ya nace con estructuras cognitivas previas que le permiten justamente asimilar y acomodar nuevos saberes y nuevos aprendizajes a una estructura que ya existe, ¿sí? Y conocimientos previos con los que el sujeto ya llega a esa situación del espacio del aula, ¿no? A esa situación áulica o de lo que se conoce también en la didáctica como el clima del aula. El alumno no solamente es pensado como un mero receptor del conocimiento, sino también como ese sujeto que debe aplicar, ¿sí? Fíjense que acá aparece el término de aplicación, no solamente el de reproducción de saberes y conocimientos de los que justamente hablaba la escuela tradicional. Recuerden que la pedagogía tradicional decía, sí, afirmaba que el alumno debía reproducir mecánicamente, memorísticamente, lo que el docente depositaba en su mente vacía, ¿sí? Como ese recipiente vacío que era llenado justamente con la transmisión del docente. Acá se habla no solamente de reproducción de conocimientos o de saberes, sino también de la aplicación de esos saberes o conocimientos o de esas destrezas, ¿sí?, que aprendía en ese espacio, que aprendía, entre comillas, en ese espacio institucional, para poder formar parte de una sociedad cambiante, ¿sí?, de una sociedad cambiante y que crecía rápidamente, y que justamente se veía atravesada por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces el aula, como ese espacio donde el docente, el alumno recepcionaba ese tipo de conocimiento tecnológico y que lo aplicaba fuera del espacio institucional para poder justamente ser compatible con esos cambios y con ese crecimiento global, ¿no?, que planteaba el mundo. El el alumno solamente estaba en ese espacio áulico para poder cumplir con los objetivos educacionales que eran propuestos por un programa institucional, ¿sí? Por esto que ya les venía repitiendo anteriormente, ¿no? Esta idea de quienes cumplían esos objetivos educacionales tenían la posibilidad de avanzar en el sistema, y quienes no cumplían con esos objetivos educacionales y con la aplicación de esos saberes o destrezas, quedaban excluidos del sistema, ¿sí?, que justamente era fundamentado por este paradigma. Y la relación entre el docente y el alumno, ¿sí?, si volvemos nuevamente a pensar a la enseñanza como una práctica lineal, verticalista, ¿sí?, y si volvemos a posicionar al alumno en esa perspectiva de sujeto pasivo, ¿sí?, como mero receptor de la información, entonces nuevamente esa relación entre el docente y el alumno se entiende como un esquema lineal, ¿sí?, como un esquema verticalista de comunicación y de vínculo entre estos sujetos, ¿no?, de la enseñanza y del aprendizaje, donde el alumno es el receptor y el docente, ¿sí?, no solamente transmite cierto saber, cierto conocimiento, cierta destreza o habilidad, sino que también controla que ese saber, conocimiento, destreza o habilidad sea desarrollado, ¿sí?, de forma automática, ¿no?
pareciera ser, ¿no?, que el alumno es una máquina, ¿no? Pareciera ser que tanto docente como alumnos son máquinas que están en esa situación, en ese espacio y tiempo específico que es el aula, solamente sí para enseñar, para controlar, para aprender, recepcionar y para aplicar, ¿sí? Como máquinas, como instrumentos de estos nuevos saberes o conocimientos que estaban justamente atravesando el mundo cultural, ¿no? Una enseñanza, ¿sí?, basada en la transmisión, no en la mediación, como sostenía la pedagogía de la escuela nueva, ¿no? Recuerdan ese giro, ¿sí?, ese gran cambio que plantea en la figura del docente y en la relación entre docente y alumno que plantea la pedagogía de la escuela nueva, sustentada por el constructivismo, por la teoría constructivista, que el docente, más allá de ser esa figura que transmita, ¿sí?, cierto saber o cierto contenido académico, disciplinar, también es la figura que tiene que mediar entre el contenido, entre el saber y el aprendizaje del alumno. Sin esa mediación pedagógica, el alumno es imposible que ciertos saberes o conocimientos específicos los pueda aprender, ¿sí? Acá esa figura de mediación, esa figura de guía nuevamente es desplazada, y el docente, no solamente como controlador de la enseñanza y del aprendizaje, está en esa situación para transmitir, para exponer lineal y verticalmente esa enseñanza, ¿no? Esa enseñanza que lleve a que el alumno pueda cumplir con esos objetivos pedagógicos, educativos, ya planificados de antemano. La escuela tecnocrática, entonces, para cerrar, se basa en la definición previa de objetivos educacionales que tienen que cumplirse, ¿sí? Como les decía, no importa la forma, no importa el ritmo, no importa el tiempo, no importa el sujeto del aprendizaje, sus características, sus ritmos de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje, sus vínculos dentro del espacio del aula, sino que debían cumplirse, ¿sí? El punto central y la función o la misión central que tenía esta pedagogía. Seguimiento de pasos encadenados que deben dar un resultado esperado, ¿sí? Por eso es que acá se introduce, y esto es importante, el término de planeación educativa, de planificación educativa, ¿sí? Es lo que nosotros conocemos y se conoce y que analiza el campo de la didáctica como la planificación de la enseñanza, ¿no? Ese programa, ese documento que justamente describe lo que se va a realizar dentro de ese espacio institucional, específicamente dentro del espacio del aula, con objetivos, con contenidos, con una fundamentación epistemológica, con un encuadre metodológico, con las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje, bueno, estos componentes básicos de la planificación de la enseñanza que ustedes lo van a trabajar el próximo año seguramente, y que a partir de la cual van a empezar a diseñar clases, ¿no? Propuestas pedagógicas concretas. Pero acá yo remarco como uno de los puntos significativos de este paradigma pedagógico, ¿no?, el seguimiento, ese fuerte impacto, ¿no?, que tiene el término de la planeación, de la planificación para la enseñanza y el aprendizaje según este paradigma, ¿no? La enseñanza como un seguimiento de pasos encadenados que tienen que llevar al estudiante, al alumno, a que den, ¿sí?, una respuesta, ¿sí?, un resultado que es esperado por la institución, que es esperado por el docente como figura controladora de la enseñanza y del aprendizaje. Creo que esta es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir, así los puedo ver un poquito más. No sé si queda claro, hay alguna consulta, alguna duda, no sé si se entiende, ¿sí?, cuáles son los puntos fundamentales o estos principios o estos principales, lineamientos que nosotros vamos a tomar y que a nosotros nos interesa tomar y analizar de la escuela tecnocrática o del paradigma tecnocrático. Ahora, antes de cerrar, me gustaría que si alguno se animara, ¿sí? Si alguno se anima, me comentara si, qué les parece
luego de escuchar, de analizar, de leer el texto, de ver el material, ¿no? El video, ¿qué les parece pensar la enseñanza en estos términos, ¿no? ¿Ustedes coinciden con que la enseñanza y el aprendizaje pensados en estos términos, ¿sí? Puede ser desarrollada en nuestra época, en nuestro mundo cambiante, acelerado en este siglo XXI, ¿sí? Que es un siglo que plantea, perdón, una educación compleja, una enseñanza y aprendizaje compleja? ¿Se imaginan pensar la enseñanza y el aprendizaje en esos términos? ¿O les llama la atención? ¿O a qué reflexión les lleva pensar lo que esta escuela lo que busca en realidad es como es tratar de formar obra de mano calificada, por eso se da en el contexto que se da en el desarrollismo, pero quien quiera llegar a estudios terciarios o universitarios no le va a servir este tipo de enseñanza verticalista, porque como vos decís, la educación es cambiante, por lo tanto hay que adaptarse a nuevos métodos de enseñanza, lo que sea. Entonces, bueno, tengo una idea como más constructivista que conductivista de la enseñanza, yo por lo menos. Bien, bien, Juan, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera sumar algo? ¿Algún punto de vista, alguna mirada que pueden hacer de este paradigma? Yo quiero decir algo. Sí, Alejandra. Para mí también, más allá de que no se puede pensar en el conductismo para la educación, es muy selectista. Es algo que hoy no se podría hacer, más allá de, primero por el tema de que los chicos no los puedes tener sentados y que te escuchen y nada más. Y después por el tema de que hay mucho contexto diferente, no todos le podés enseñar lo mismo. No sé, se me dio como muy selectista. Es que claramente responde, ¿no? a esta pedagogía, responde a un modelo selectista, clasista, ¿no? Que justamente piensa la educación para unos pocos, ¿sí? Dejando de lado justamente a todos aquellos estudiantes con características sociales, económicas, culturales diferentes que justamente no pueden seguir ese ritmo selectivo, ese ritmo técnico, instrumental que plantea esta pedagogía, ¿sí? Yo es algo que siempre les digo a mis estudiantes y que siempre vuelvo a pensar y a reflexionar sobre esto, ¿no? Para mí es imposible, ¿sí? En pleno siglo XXI, en esta etapa sociohistórica, cultural, política, ideológica que nosotros estamos viviendo y que nos atraviesa, es imposible pensar la educación en términos conductistas, ¿no? Tanto como decían Juan y como decían Alejandra. Ya desde ahí, ¿sí? Yo creo que desde esa base es imposible pensar que nosotros podemos enseñar y podemos aprender bajo los términos no acabados y cerrados del conductismo, ¿sí? Eso en primer lugar. Esto no significa, ¿no?, que muchas veces en cualquiera de los niveles, especialmente, ¿no?, en el nivel primario, muchas veces nosotros vemos que las estrategias metodológicas que desarrollan los docentes tienen, ¿sí?, un poco de esto de la transmisión verticalista, lineal, un poco de reproducción, un poco de repetición, un poco de enciclopedismo, para que el alumno, ¿sí?, empiece a tener contacto con ese mundo nuevo, ¿no?, de los contenidos disciplinares y de los contenidos curriculares. Ya la educación secundaria o la educación media o la enseñanza en la educación media, ser pensada justamente desde los términos solamente desde los términos de la enseñanza lineal y verticalista, para mí sería también una gran reducción de todo ese mundo, de todos esos mundos que justamente se involucran en el espacio del aula. Sí, muchas veces, y como les decía, también me acuerdo en una de las clases, en uno de los encuentros sincrónicos, sí hay temas, ¿sí?, hay disciplinas que necesariamente, plantean la enseñanza a partir de la exposición lineal,
¿sí? De la exposición lineal, del verticalismo en términos de la presentación o de la enseñanza, no en términos de la relación o del vínculo entre el docente y el alumno. Eso también es algo que tampoco ya podemos pensarlo hoy, que podemos llevarlo a cabo en el espacio del aula, posicionarnos nosotros como esa figura autoritaria del poder que no tiene otro contacto sino académico, institucional, ¿sí? Con el alumno, porque justamente también sería caer en ese reduccionismo conductista que planteaba, ¿no?, tanto la escuela tradicional como este paradigma de la escuela tecnocrática. Hoy la relación, ¿sí?, las funciones que tenemos los docentes y cada vez son más, son múltiples y variadas. ¿Sí? No solamente nosotros estamos como esa figura pedagógica que debe transmitir la enseñanza, que debe transmitir el conocimiento o el saber, sino que también estamos en ese espacio del aula para acompañar, para mediar entre el contenido, entre la enseñanza, ¿sí?, el saber y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Si nosotros no lo hacemos, ¿sí?, ¿quién lo hará? ¿No? El alumno no puede aprender todo por sí solo. ¿Sí? Puede aprender, por supuesto que puede aprender, porque ya llega, ¿sí?, bajo justamente la perspectiva constructivista, llega a ese espacio del aula con unos saberes previos, convivencias, ¿sí?, con experiencias ya vividas, ¿no?, atravesadas, pero que el docente debe acompañar ese aprendizaje, debe mediar, ¿no?, porque el alumno no puede aprender contenidos disciplinares específicos por sí solo. ¿Sí? El docente o debe ofrecer su mediación pedagógica humana o debe ofrecer los recursos o los medios para que ese alumno pueda aprender eso que justamente es necesario que aprenda en cierto nivel educativo, ¿no? Entonces, esta idea de que muchas veces nosotros, también está esta idea de que, bueno, enseñar a través de una exposición lineal es un pecado o está mal. ¿Sí? Está mal visto pedagógicamente en cualquier institución, en cualquier nivel. No necesariamente, hay temas, hay contenidos que nosotros lo podemos enseñar, podemos hacer una planificación y que esa metodología o esa estrategia de enseñanza esté basada fuertemente en la exposición lineal y teórica del contenido, pero no una exposición justamente que no permita el intercambio con nuestros estudiantes, y esto es justamente darle un cambio, ¿sí?, darle un giro completo a la exposición, a esta estrategia de la exposición, ¿no?, que es muchas veces mal vista en las aulas o en los espacios institucionales o pedagógicos. Darle una vuelta de rosca, bueno, yo voy a enseñar porque necesariamente necesito, ¿sí?, valga la redundancia, perdón, necesito enseñar este tema, este contenido de esta manera, ¿sí?, a través de una exposición, pero en esa exposición también voy planteando preguntas, interrogantes, inquietudes, consultas que los estudiantes puedan tener, ¿sí?, en el desarrollo mismo de esa exposición. No una clase que esté justamente basada en la hora o las 2 horas de clase en que el docente se la pasa hablando, termine su clase, ¿sí?, no consulte o no realice consultas a ver si el estudiante entendió, no entendió, comprendió, o si hay que profundizar en algún tema, en algún contenido. Eso es avanzar, ¿sí? Eso es cambiar esa básica estrategia de enseñanza basada en la exposición lineal, ¿sí?, o en la exposición teórica, justamente a esa exposición dialogada, ¿no?, que plantea este modelo constructivista de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, sí, es lo único, a ver, que nosotros podemos tomar del conductismo, ¿sí? Esta idea de la exposición teórica, esta idea de que el docente es la figura, ¿sí?, aparece en ese espacio del aula como la figura de la enseñanza, como ese sujeto que posee el saber disciplinar, académico y que debe transmitir, ¿sí?, pero no mucho más que eso podemos tomar de la mirada o de la perspectiva reduccionista del conductismo. No podemos decir que el docente solamente está en esa situación de enseñanza para transmitir, ¿sí?, porque el docente, más allá de transmitir, debe acompañar, debe guiar, debe mediar, muchas veces hasta debe asistir a estudiantes, ¿sí?, que son víctimas de violencia, de bullying, de un montón de situaciones, ¿sí? Entonces pensar, darle esa mirada reduccionista a la función o al rol del docente me parece muy equívoca, ¿no? Tampoco podemos tomar del conductismo la idea de que nuestros estudiantes, ¿sí?, son mentes vacías,
o son recipientes que nosotros debemos llenar con saber o con contenido disciplinar, porque cada vez vemos más, ¿sí? Y se ve más a diario en las experiencias áulicas, en las experiencias institucionales, cómo los estudiantes ya vienen cargados, ya vienen atravesados por una realidad social, una realidad política, una realidad económica, ideológica, ¿sí? Y que esto cada vez es más fuerte, ¿sí? Se hace más fuerte, más potente en el espacio del aula, ¿no? Entonces, imagínense pensar, ¿sí? Y entender el rol del alumno bajo esa perspectiva también sería un gran error, ¿no? Fíjense todos estos hechos que se fueron dando, que se vienen dando también en la educación, y mucho más en la educación media, ¿no? Este hecho que se dio, ¿no? de la docente y del alumno que discutieron por ese cambio de palabras, ¿no? Por una ideología política y otra ideología política. ¿Sí? Entonces, imagínense entrar a ese espacio del aula con esos sujetos que son sujetos ya críticos, ¿sí? Esa capacidad de crítica, esa capacidad de reflexión que antes era un privilegio, que era una capacidad cognitiva que se desarrollaba en la escuela, en la educación superior, ¿sí? O en la educación universitaria o terciaria. Hoy ya nosotros vemos que nuestros estudiantes en el nivel medio ya vienen también con una estructura cognitiva mucho más desarrollada que la que antes sí planteaba, ¿no? Planteaban estas corrientes psicológicas, ¿no? Hoy ya el estudiante de nivel medio ya tiene una capacidad cognitiva de reflexionar, una capacidad cognitiva de decidir, de establecer relaciones, de discutir, de opinar, de tener una preferencia ideológica, política, económica, cultural o social. Entonces, ¿sí? Nos estamos enfrentando, ¿no? A sujetos de aprendizaje, ¿sí? Cada vez más complejos, ¿sí? Y que a medida que avanza la sociedad y que avanzan los años, ¿sí? Se va complejizando también esa figura de el sujeto del aprendizaje. Y también, por supuesto, la figura del sujeto de la enseñanza, ¿no? Porque nuestras funciones van variando, ¿sí? En lugar de restarse funciones, ¿sí? De cambiarse, las funciones se van sumando nuevas funciones al docente, ¿sí? Más allá de las que ya teníamos, ¿sí? No solamente estamos para enseñar, para transmitir, para acompañar pedagógicamente, como les decía, ¿no? Muchas veces estamos ahí en esa situación del aula para asistir a nuestros estudiantes, para intervenir, ¿sí? En las realidades familiares, en las realidades sociales que nuestros estudiantes atraviesan, ¿no? Un sinfín de funciones que se van agregando, ¿no? Entonces, este paradigma pedagógico como el de la escuela tradicional nos ofrece, sí, una mirada nueva, si se quiere, ¿sí? Porque se involucra este concepto de la tecnología educativa, esta idea de que de los sistemas educativos van progresando, ¿sí? Y justamente las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación atraviesan el espacio institucional, pero desde lo relacional, desde lo vincular, desde la perspectiva del alumno y del docente, ¿sí? Nos siguen ofreciendo una mirada acabada, cerrada y reduccionista. Que nosotros vamos a ver cómo se amplía esta mirada, ¿sí? Cómo cambia esta mirada con la pedagogía crítica, ¿no? Con el movimiento de las pedagogías críticas. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? Yo le quería hacer una pregunta, profe. Sí, cuando habla digamos, de conseguir la conducta más deseable, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de conducta buscaban los profesores en ese momento? Y conductas asociadas justamente a la aplicación o desarrollo, ¿no? De esos saberes o conocimientos o destrezas que estaban relacionadas con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Esas conductas que le permitan al alumno empezar a involucrarse y a involucrar en su vida el manejo, el uso de las nuevas tecnologías o de la tecnología educativa para también aprender, ¿sí? A utilizarlos fuera del espacio institucional, ¿sí? En ese mercado económico y laboral que justamente ya exigía al ciudadano, ya exigía al individuo esas destrezas, conocimientos o saberes, ¿sí? Que justamente se alineen con el contexto cultural y económico de la época, ¿no?
Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta, alguna otra duda? ¿No? Queda claro entonces, quedan claros, perdón, estos principios básicos que nosotros vamos a tomar luego para hacer esta especie de trabajo final de comparación o de analogía entre los paradigmas, ¿no? Estos puntos que nosotros vamos a tomar de la pedagogía tecnocrática, al igual que de los otros paradigmas, ¿no? El contexto, un poquito del contexto sociohistórico en el que se desarrolla, ¿sí? La perspectiva o el rol del docente, la perspectiva o la función del alumno en ese espacio del aula, la relación, ¿sí? Ese tipo de vínculo o de relación que se establece entre el docente, el alumno y el contenido, la estrategia de enseñanza o metodológica que plantea, ¿sí? como estrategia por excelencia cada uno de estos paradigmas. Bien. Entonces, a ver, quería socializar antes de cerrar la clase. Jazmín me había preguntado si la última actividad que habían hecho era con evaluación, ¿sí? Con nota, con calificación, y sí, yo les confieso que yo me he demorado en la corrección de esta última actividad, ¿sí? Por una sobrecarga de otras actividades y de reuniones que hemos tenido los docentes en estas últimas semanas, pero prometo que a más tardar, ¿sí? A fines de esta semana ya van a tener las calificaciones, la evolución y la retroalimentación de esa última actividad que cargaron por plataforma, ¿sí? No se preocupen que sí tiene calificación esta actividad. Bien, entonces, si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra duda, vamos a dar por finalizada la clase de hoy. Yo les voy a enviar, les voy a cargar en el grupo esta presentación, ¿sí? Estas diapositivas con este resumen de la Escuela de la Pedagogía Tecnocrática. También en la semana, ¿sí? O no, el próximo lunes, si no tenemos encuentro sincrónico, yo les voy a confirmar también esta semana, vamos a trabajar con la lectura del nuevo texto, ¿sí? Que justamente a partir del cual justamente vamos a empezar a analizar el último paradigma que nos queda, que es el de la escuela crítica, el de la pedagogía crítica, ¿no? Para después ya ir cerrando tema paradigmas, ¿sí? Y poder justamente realizar esa actividad integradora de este eje, ¿no? De los paradigmas pedagógicos históricos y alternativos. ¿Bien? Bueno. Muchas gracias nuevamente, como cada lunes que nos conectamos, por conectarse. Espero que mañana tengan un buen día, un hermoso día. Está medio feo el tiempo, pero que tengan un buen inicio de la primavera y un muy feliz día del estudiante, más que merecido, por supuesto, por el esfuerzo que hacen, que realizan a diario, por la responsabilidad y por la onda que le ponen siempre, por lo menos a mi clase, y por los comentarios de los otros profes, siempre, ¿sí? Con los mismos estudiantes, tienen, ¿no? Esta perspectiva, ¿no? De que siempre están activos, llevan una tarea responsable, un compromiso responsable con la tarea, ¿no? De formarse. Así que espero que tengan un excelente día del estudiante. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.